Alta está tocando todo. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver la clase número 9. Vamos a hacer ese viaje por las infradimensiones. Quien recuerde, anteriormente vimos lo que son las dimensiones superiores. Hicimos una escala, fuimos viajando primera, segunda, tercera hasta la séptima. El día de hoy, recuerden esta ley que nos habla de que como es arriba, es abajo. El día de hoy vamos a ver el reflejo de las dimensiones superiores, pero hacia abajo. Por eso se llaman infradimensiones. Por lo tanto, vamos a ver dónde las encontramos. Ahora es importante notar que esas infradimensiones igualmente están dentro de nosotros. Solecito, bienvenida. Entonces, bien, pues vamos a iniciar. Lo importante es conocer igualmente cómo es afuera, es adentro. Existen unas infradimensiones o los mundos infiernos, que se le llaman así, donde se limpia todo el ego en el planeta Tierra. Este mismo es el reflejo de nuestro interior. ¿Se acuerdan que ya lo tocamos este tema en el tema anterior? Que los defectos se pueden eliminar de manera voluntaria, o sea, es decir, que nosotros solitos viajemos a esas infradimensiones y los vayamos purificando, limpiando, o de manera involuntaria, porque si no los trabajamos, pues tarde que temprano se tienen que limpiar de una u de otra forma, y de manera involuntaria, pues es cuando ya terminamos nuestros ciclos de 108 vidas y somos tragados por la tierra. Eso ya lo tocamos en el anterior tema. Entonces, aquí lo reforzamos. Ahora, aprender a identificar y trabajar nuestras propias infradimensiones. Imagínense lo siguiente, nuestros defectos, o sea, el ego como tal no lo debemos de ver como uno, lo debemos de ver como con múltiples facetas. Y justo el orden de esos defectos está en los círculos de las infradimensiones en las cuales vamos a viajar. Y uno se va a sorprender porque dices, wow, o sea, no me imaginaba que el ego tuviera tantas caras. Incluso tenemos ciertos conceptos de que algunas cosas que hacemos no son yoes, o sea, no son egos. Entonces, el día de hoy puede que nos genere impacto el reconocer todo esto. Ahora, también comprender que para que nosotros tengamos acceso a esas dimensiones superiores, tenemos que bajar. O sea, no nos queda de otra más que primero enfrentar nuestra oscuridad para poder volvernos más livianos y así poder ascender a dimensiones superiores. Entonces, el reto va a ser meternos a la profundidad de nuestra psicología, de nuestra mente, limpiarla, y conforme vayamos haciendo ese proceso de purificación, vamos a notar cómo vamos adquiriendo más sabiduría y nos vamos volviendo más ligeros, sobre todo. Bueno, entonces vamos a ver qué es una infradimensión. Son niveles de conciencia inferiores a la tercera dimensión, en la cual nos encontramos. Allí habitan nuestros defectos. ¿Dónde está la puerta de estas infradimensiones? Debajo de nuestro ombliguito. Hagan de cuenta, en esta parte de nuestro ombliguito inician las puertas de esas infradimensiones y van a bajar, todas se encuentran contenidas hasta los órganos sexuales. Entonces ese es su límite, ¿sale? Ahí se encuentran contenidas. Por eso es que cuando entramos en una meditación, que ya va a ser los temas siguientes, y estamos estudiando defectos o autoobservándolos, empezamos a bajar y subir a los centros superiores, porque aquí en nuestros centros superiores está la autorreflexión, la autoobservación, y los defectos se encuentran abajo, o su energía principal está abajo. Entonces empezamos a bajar y subir, bajar y subir. ¿Por qué subimos? Porque hagan de cuenta que es como si nos lleváramos esos defectos a la luz de la conciencia, a observarlos, a limpiarlos y eliminarlos. Bueno, tenemos otro aspecto. Resulta que los seres humanos tenemos en nuestra psicología dos lunas. Una luna que es visible, que es esa luna que nosotros cuando miramos al cielo vemos una luna blanca, un aspecto blanco, es visible para todos. Y lo mismo pasa con nuestros defectos. Hay defectos que son muy obvios para nosotros. O sea, uno puede decir, es obvio que yo soy una persona que cuando me enojo, grito, ofendo, o sea, eso es algo muy notorio. Hasta todo el mundo me los ve, o sea, no se ocultan. Pero tenemos un aspecto de la luna invisible que
es la parte de atrás. Esa luna invisible no la vemos. Ahí hace parte lo que son nuestros yoes causa, o sea, la causa de los defectos, de los errores, y también es parte de las infradimensiones del planeta, o sea, está conectado ya con los infiernos del planeta. Y ahí también encontramos los defectos que están como muy sutiles, muy por debajo de nuestra conciencia. Entonces, o que son más difíciles de observar. Bueno, ahora, tenemos que bajar a nuestras infradimensiones a rescatar esta energía para poder hacer las distintas creaciones, porque nuestros defectos actualmente se están robando toda la energía de los centros de nuestra máquina humana. Por eso es que nos agotan, nos agobian, nos preocupan, hacen que no estemos en el presente, que constantemente estemos estresados y dispersos. Entonces, el hecho de darle luz a esa oscuridad nos hace que tengamos más control y de ahí en adelante, pues también cuidemos nuestra energía, que es lo más valioso que tenemos. O sea, siempre hablamos de cuidar nuestra energía, pero siempre lo enfocamos en los otros, ¿no? Como que los otros me la roban. Y uno no se da cuenta que nuestros propios defectos son los que nos están robando la energía todo el día con las preocupaciones, etcétera. Entonces, hay que ponerle un alto a eso. Recuerden estas frases tan padres que nos mencionaban los estoicos o sabios, que decían que el que se gobierna a sí mismo es el que adquiere un poder superior y mucho más grande, más que andar queriendo cambiar al mundo, cambiar a las personas, es el gobernarnos a nosotros mismos. ¿Qué tal, Camilo? Bienvenido. Entonces, cuando una persona decide eliminar sus defectos, voluntariamente va a iniciar una lucha en el diario vivir. O sea, de instante en instante vamos a iniciar autoobservándonos. Ese paso que nosotros demos con la autoobservación es un paso gigante porque ya nos está mostrando que la persona quiere realmente cambiar. O sea, porque la autoobservación es algo que uno hace personal. O sea, nadie nos está vigilando y diciéndonos, hey, Froilán, autoobsérvate, hey, Angélica, autoobsérvate. O sea, es algo muy personal. Por lo tanto, es una decisión de día a día decir, necesito autoconocerme, necesito controlar estos aspectos negativos de mí y la única manera es mirando hacia adentro. Pero obviamente que necesito una base de decir, qué son los defectos, qué son los yoes y poder distinguirlos y ponerles nombre. O sea, ¿cómo se llama esta emoción que tengo? ¿Cómo se llama este pensador? ¿Cómo se llama este deseo? Y esta conferencia pues nos va a abrir ese mapa para distinguir cuáles son esos defectos, ¿no? Bueno, aquí esto me sorprende. Si en dimensiones superiores solo vimos 7 básicas, en infradimensiones vamos a ver 9, imagínense. O sea, son tantos defectos que son 9 infradimensiones o círculos dantescos. Y estos están relacionados con un planeta, ¿sale? Entonces vamos a ver que la primera infradimensión es la esfera de la luna. La luna está relacionada con nuestra pereza, ¿va? Entonces, esta parte está relacionada también con el centro sexual. Fíjense que el primer trabajo que nosotros tenemos que hacer es en contra de nuestra pereza. La pereza es uno de los defectos que no vemos tan peligrosos, que uno dice, ay, pues, ¿qué tiene de malo echarse sus sueñitos? ¿Qué tiene de malo descansar? ¿Qué tiene de malo esto, no? Pero vemos que a la larga eso nos está quitando mucho tiempo. Hay personas, por ejemplo, hablando del dormir, que solamente duermen 4 horas y que ven como un desperdicio dormir 8 o 12 horas, siendo Angélica, y es algo impresionante porque pues los doctores o la ciencia nos ha dicho que lo mejor es dormir 12, 8 horas y son demasiadas. Si uno lo cuestiona, pues dices, es que literal la mitad de mi vida es estar dormido. Entonces dices, bueno, para mi trabajo de conciencia necesito agregar prácticas de meditación, necesito agregar prácticas que incluso me van a requerir a lo mejor levantarme a las 5 de la mañana. Entonces, por lo tanto, voy a tener que empezar una lucha con mi pereza. Ahora, eso es lo básico.
Vámonos a yoes de la pereza que son sumamente peligrosos, que es como el conformismo, el yo conformista. Ese yo es un obstáculo para nosotros, porque resulta que cuando ya trabajamos ciertas cosas que no nos agradaban, uno ya se conforma, entonces ya tiramos la flojera y dejamos pasar al carril de defectos porque ya no lo vemos tan importante, ¿no? Otro yo de la pereza es el yo del mañana. Mañana lo hago, mañana, en 10 años, en un año. No, recordemos que lo único que tenemos es el presente. Y creo que con todo lo que está pasando actualmente, no sé si supieron ahorita lo que pasó en Venezuela, que es una noticia demasiado terrible. O sea, cómo en un momento, de un momento a otro nuestra vida puede cambiar por completo, ¿no? Y entonces, como dicen por ahí, ¿quieres que se ría Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? Entonces, nuestro trabajo está en el día a día, en lo que yo pueda mejorar hoy, en no dejar para mañana. Y eso va a ser un beneficio para nosotros. Está otro yo que es de la pereza. Y fíjense, o sea, esto lo decimos mucho. Hay un dicho que dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y justo por la ociosidad es parte de la pereza. Yo recuerdo que de adolescente, o sea, hago retrospección y digo, si mis papás me hubieran ocupado, me hubieran puesto más actividades, no hubiera caído en tantos vicios. Pero era tanto el ocio que uno no sabe qué hacer, entra el yo aburrido, que es parte de los yoes de la pereza, y uno cae en cosas, en sufrimientos completamente innecesarios. Entonces, vean qué importante es trabajar nuestra pereza, ocuparnos, y sobre todo también ustedes van a decir, pueden ustedes decir, no, pero es que yo no soy perezoso, yo soy una persona súper activa, desde las 5 de la mañana estoy despierto. Ah, pero es que esta pereza hace parte del enemigo secreto que es el anticristo. Y esto suena un poquito fuerte, pero vamos a ver que el anticristo es esa fuerza contraria, esa fuerza que no quiere que nuestra fuerza crística se levante. Este anticristo representa esa mala voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Esa fuerza negativa que me impide hacer la meditación, que me impide eliminar mis defectos, que me impide el despertar de conciencia. Vean, lo vemos muy fácil. Hay mucha fuerza y mucha energía para ver el celular y perder el tiempo, pero ¿qué tal para ese mismo tiempo usarlo para una meditación, para servir a los demás, para hacer un acto de amor? Ahí ya no, ahí ya hay pesar, cansancio, sueño. Entonces aquí en verdad es cuando nos enfrentamos a nuestra mala voluntad, ¿sale? Entonces, también encontramos a todos los perezosos que no se han bautizado. Vamos a hablar sobre qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo esotéricamente representa, la palabra esotérica, para que no la confundamos con cosas de tarot, ni mucho menos, la palabra esotérica habla del conocimiento interior. Ese es el esoterismo, conocimiento interno, ¿sale? Entonces, el bautismo que representó el Maestro Jesús, que representó Juan, hacía referencia a llevar las aguas. ¿Dónde te bautizan? En la cabecita, ¿verdad? Y te llevan el agüita en la cabecita, porque de esa manera es como volver a nacer. Así es la alusión. Esotéricamente representa llevar nuestras aguas, nuestra energía sexual a nuestro cerebro, a llevar esa energía para potenciar todas las cosas, facultades que tienen nuestros centros superiores, ¿sale? Entonces, ¿quién no se ha bautizado? Pues quien nunca ha llevado su energía hasta su cabeza. Bueno, eso es parte un poco de lo que habla el bautismo. Ahora vámonos a la segunda infradimensión, que es la esfera de Mercurio. Mercurio está relacionado con nuestras aguas internas, con la energía sexual. Ustedes, luego me da mucha pena porque la gente pues se le hace fácil contarme sus sueños, y es que lo que pasa es que los sueños representan muchas cosas internas de nosotros. Y cuando nosotros soñamos con agua, representa cómo está nuestra energía.
Cuando esa agua está muy turbulenta, o sea, tiene mucha fuerza, los oleajes están gigantes, es nuestra energía sexual agitada, sin descontrolada. Cuando esas aguas están sucias, pues esa es energía pues sucia por todos esos defectos. Cuando soñamos un mar quietecito que nos trae paz, pues quiere decir un agua que ya estamos controlando, una energía sexual. Y las personas, sin necesidad de estar en este conocimiento, pues sueñan con eso, o sea, porque este conocimiento es para todos, o sea, realmente es algo que nos pasa a todos y es un reflejo del interior. Entonces, ese es un tip para que ustedes puedan determinar qué tal van en su trabajo interior, en su trabajo psicológico. Y bueno, resulta que aquí se encuentran todos nuestros yoes fornicarios, ¿sale? O sea, los yoes que les gusta derramar la energía. Hay muchas maneras de derramar la energía y no solo de forma sexual, sino que también uno puede derramar la energía hablando de más, preocupándose de más. Pero en particular este centro sí nos habla de lo que es la fornicación. O sea, cuando contaminamos tanto la energía que la energía sexual tiene que salir para limpiarse. Y esto lo hacen muy bien nuestros defectos, ¿sale? Entonces aquí encontramos todos los yoes del instinto que después de sentir un orgasmo, una eyaculación, buscan sentirla nuevamente y nuevamente y nuevamente, y es un barril sin fondo. ¿Cómo vamos a poder trabajar esta parte? El secreto está en valorar nuestra energía creadora sexual, valorarla que dentro de mí, cuando está dentro de mí, adquiero más poder, tengo más fuerza, tengo más capacidad. Y cuando la derramo, pierdo fuerza, me vuelvo más débil. Muchos de los secretos de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades, de nuestra fortaleza, de un montón de cosas, se deben al cuidado de la energía sexual. Esto nadie nos lo dice, es un secreto de secretos, pero si ustedes lo ven, la degeneración actual, el hecho de que actualmente no se le dé ningún valor a la energía sexual, que se derrame y que existan mil maneras de hacerlo y que los mismos psicólogos médicos recomienden la masturbación o todo lo que ya sabemos, pues está haciendo personas cada vez más débiles. O sea, nos estamos volviendo más manipulables y hay muchísimos secretos en torno a eso, pero no se trata de que ustedes crean en lo que yo les digo, sino que ustedes traten de reflexionar cómo se sienten cuando su energía sexual está dentro de ustedes y cómo se sienten cuando la derraman o cómo fueron cambiando cuando experimentaron todo esto, o sea, psicológicamente, emocionalmente. Y de ahí vamos a empezar a ver el valor. Pero aquí, pues, es cuando nosotros logramos ver el valor, logramos cuidar. No se cuida lo que no se valora, ¿saben? Entonces, cuando ya vemos que sí vale, pues ya no vamos a querer derramarla. Entonces, uno va a lograr este nivel que se llama la castidad, que es el equilibrio de la energía, es no derramar la energía sexual de ninguna manera, ¿sale? Bueno, observando cuáles fueron los daños que ocasionamos por expulsarla, ¿sale? Bueno, ahora tenemos lo que es la tercera infradimensión, que es la esfera de Venus. En la esfera de Venus vemos que en un sentido positivo este planeta tiene que ver con el amor, tiene que ver con la parte femenina, ¿no? El amar, toda esta parte. Pero en el aspecto negativo representan todos nuestros yoes del placer, ¿sale? Entonces, déjenme agregar. Hola, Hanas, bienvenida. Entonces, en el aspecto negativo son todos nuestros yoes del placer. Aquí la tarea va a ser que nosotros hagamos una lista de lo que nos provoca placer, porque detrás de ello está atrapada nuestra capacidad de amar. O sea, aquí, por ejemplo, hay una imagen, ¿no? Placer de comer, placer, no sé, de ir a divertirme, de bailar, de llorar, de trabajar. Hay mucho placer en trabajar, de ver la televisión, de ver las redes sociales, del dinero. O sea, todas esas cosas
Y ojo, no se trata aquí que pues ya nos volvamos amargados y ya no disfrutemos la vida. No, sino que la podamos disfrutar de una manera consciente. ¿Por qué? Porque el placer siempre nos va a llevar al dolor. No sé si les ha pasado que uno cuando tiene dinero, no te sientes como que dices, puedo comprarme lo que yo quiera. Tener dinero da mucho placer porque nos da poder de invitar, de gastar, la gente nos adula, nos trata mejor. O sea, el placer al dinero es algo gigante, ¿no? Puede uno viajar, hacer un montón de cosas. Ah, pero ¿qué tal cuando no tenemos? O sea, el dolor es de la misma magnitud de lo que nos da placer. Sentimos que no valemos nada, no queremos salir, no queremos hacer nada, nos da vergüenza que la gente nos vea, que no tenemos dinero, inseguridad. Entonces, ese es el punto, o sea, eso no el ego siempre nos va a condicionar y nosotros tenemos que aprender que somos simplemente por ser, no por los adornos que nos ponemos. Esos son ilusiones porque ya lo sabemos, o sea, la muerte reduce a cenizas todas las vanidades, o sea, ¿qué realmente somos? No podemos poner nuestra seguridad en esas cosas porque después viene el dolor. Pasa lo mismo en la comida, ¿no? Cuando como un platillo rico con todos los condimentos que a mí me gustan, pero cuando no lo hay, cuando solamente hay frijolitos en la casa, el sufrimiento, ¿no? Rayos, o sea, qué dolor. Y ahí uno pues se condiciona, o sea, sufres mucho. ¿Qué tal la de la bienvenida? Por ejemplo, también hay placer en el sufrir. Cuando nosotros, y uno dice, ay, eso no es cierto, o sea, ¿cómo voy a tener placer al sufrir? ¿Cómo no? ¿Por qué nos gustan tanto las canciones de tristeza, de dolor, de pasión, las películas, las telenovelas de drama, donde uno llora, o sea, todo eso se le llama lujuria emocional, ¿saben? Porque aquí nosotros a veces cometemos el error de creer que no somos lujuriosos, pero la lujuria son esos excesos de emoción, ¿saben? Y finalmente lo que tenemos que lograr es vivir la vida de una manera más equilibrada, más consciente, sin excesos. Y vamos a ver ahí que ahí está la verdadera paz y ahí está el amor. Porque ¿qué pasa? En esta parte nosotros nos condicionamos y condicionamos a los demás. Aquí hay un secreto bien bonito y no se queden solo con lo que yo les diga, sino ustedes reflexionen. Detrás de nuestros deseos está la capacidad de amar, detrás de nuestros placeres en específico. Vemos, por ejemplo, hablando de una pareja, normalmente a la pareja la queremos con muchos adornos que nos generen placer. Entonces, en el caso de las mujeres, ¿no? Buscamos un hombre que tenga dinero, que esté guapo, que me diga cosas bonitas, que me genere mucho placer. Pero vemos también que cuando eso se acaba, nos vamos al otro extremo, ¿no? Entonces sentimos rechazo, lo vemos como un perro, no lo queremos cerca, que se largue, ya no me sirve. ¿Por qué? Porque ya no me genera placer. Incluso cuando envejece, ¿no? Pues ya no está guapo, ya no me gusta, o está pelón, se queda pelón, o sea, ¿sí me explico? Y se trata de romper todo eso, porque detrás de eso hay mucho egoísmo. O sea, nosotros deberíamos de amar por simplemente el deseo de amar, o sea, sin adornos, pues, amar a una persona por lo que es más allá de eso. Igualmente el hombre, ¿no? O sea, el hombre, pero en otras facetas, lo que ven una mujer. Es muy doloroso, o sea, a mí se me hace muy feo cuando las personas enfocamos, por ejemplo, lo que vemos en la sociedad, a las personas que son físicamente muy atractivas se les trata muy bien y a alguien que no es tan atractivo no se le trata bien. Y eso es muy triste, o sea, deberíamos de ser imparciales con todos. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque, ay, es que la que está guapa sí me genera placer, porque visualmente me llama la atención, me gusta. Y eso es triste, o sea, como les digo, o el que tiene dinero, porque ese tengo un interés. Entonces, cuando nosotros vemos al ego de esa forma, ya lo vemos más fríamente y decimos, esto no, no me deja ver o no me deja ser libre, ¿sale? Entonces, en mi deseo está la fuente de toda fuerza, porque el deseo es fuego. El deseo no es malo, pero hay que usarlo
conscientemente. Entonces, si yo detecto que ese deseo está en un defecto, porque por deseos se hacen muchas cosas, o sea, no sé si han visto estos casos de personas que son sumamente admirables porque es gente que vino de la nada y su deseo de salir adelante los llevó a vencer sus miedos, a hacer un montón de cosas. Claro, porque el deseo es fuerza, pero si lo tiene el ego, nos tiene esclavizados. El deseo de tener miedo, el deseo de sufrir, el deseo de enojarme, o sea, todo eso que me genera placer, ¿no? Entonces, vemos que cuando nos negamos a ese deseo, porque todos los defectos se manifiestan primero por deseo, logramos la libertad y ahora sí, el yo tomar la decisión de lo que quiero hacer, ya no el defecto. Entonces digo, no. Y el deseo es como un niño berrinchudo chiquito que quiere hacer su voluntad. Y uno se tiene que negar, no, esta vez, no, y no, y no, porque ya sé que detrás de ti está mi fuerza. Pero si yo me entrego al deseo, me vuelvo esclavo. Entonces es como un vicio. No me negué al traguito, no me negué a la cervecita. Y ese deseo ya ahora ya aparece todos los días a las 6 de la tarde. Entonces ya no fue una cervecita, ya si lo multiplicamos por todas las veces que me he tomado una cerveza, ya son 1000 cervezas, ¿no? O ya no nada más quiero una vez, quiero otra vez y quiero otra vez y quiero otra vez. Y se vuelve algo tan, nos volvemos esclavos de nuestros deseos, porque los deseos cuestan dinero y cuestan tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Entonces, váyanle sumando, o sea, un vicio de esos, pues sale caro. Y ya hasta termina la gente haciendo lo económico, tomándose el alcohol de la farmacia, ¿no? Porque pues ya no les alcanza para más. Entonces, ese defecto ya se alimentó demasiado. Ahora, el negarnos a nuestros deseos nos permite recuperar el fuego y el ánimo para nuestro trabajo interior, para lo que verdaderamente vale la pena. Bueno, ahora vámonos a la cuarta infradimensión, que es la esfera del Sol. Y en la esfera del Sol vamos a encontrar todos nuestros defectos del equilibrio en un sentido opuesto del desequilibrio. El Sol, en su sentido positivo, maneja lo que es la ley de la balanza, lo totalmente equilibrado, lo justo. Pero en un sentido negativo vemos todos los excesos y las deficiencias. Entonces aquí encontramos yo es que derrochan energía, dinero y tiempo, y yo es avaros, que retienen esa energía, que la guardan, la acumulan. Entonces, aquí la tarea va a ser que cada uno de nosotros detecte qué yoes tiene derrochadores y qué yoes tiene avaros. Conclusión, avaro y derrochador, tarde que temprano termina como mendigo, se queda sin dinero, sin energía y sin tiempo. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, que cuando somos muy derrochadores gastamos nuestro dinero, pues tarde que temprano nos quedamos sin dinero. Y cuando somos muy avaros, esas historias de gente que ha guardado su dinero y no lo ha compartido con nadie y se termina pudriendo el dinero, ¿no? Se termina, o se enteran ciertas personas que tiene dinero y le roban, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver que así son nuestros defectos. Yo les pongo este ejemplo, por ejemplo, tenemos un yo avaro que sería un yo dormilón, un yo que le gusta acumular mucha energía durmiendo, ¿sale? Y de repente llega un yo derrochador, que es un yo que le gusta platicar. Entonces, el yo dormilón guardó energía durmiendo y llega el yo hablador y empezamos bla, 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 bla. Y en un segundo ya derrochamos toda la energía que guardamos. Entonces ahí está el desequilibrio. Cuando nosotros aprendemos a cuidar nuestra energía, por consiguiente también vamos a aprender a tener un equilibrio económico. Ustedes van a ver que eso va a mejorar muchísimo. Quien cuida su energía también se refleja en su economía. También lo mismo, cuando cuidamos nuestro tiempo, igual. Entonces, hay que observar cuáles son esos yoes derrochadores. Encontramos muchísimos en este sentido. Ahora vamos a la quinta infradimensión, que es la esfera de Marte y que está relacionada con el centro motor. En un sentido negativo, esta esfera de Marte maneja todo lo que son nuestros defectos de la ira. La indiferencia, la crueldad, el enojado, el que mira feo, el grosero,
Y todos los defectos de la ira tienen una cierta base y algo en común que tiene que ver con la impaciencia. No, ustedes obsérvense, aquello que nos genera impaciencia es como lo que le da el motor a todos los yoes de la ira que broten y a que salgan. Como cuando uno empieza a escuchar a alguien que habla muy lento. Entonces uno empieza a impacientarse, ¿no? Empezamos a sentir ansiedad, ya me quiero parar, ya que se calle. Y todo ese mal uso de la fuerza es ira, ¿sale? Entonces, ¿cómo detectamos un yo de la ira? Pues porque me está usando mi fuerza en un sentido negativo. La ira tiene muchísima fuerza. A los defectos siempre hay que estudiarle lo bueno y lo malo. Eso es importante. La ira dentro de nosotros nos da una fuerza tan increíble. O sea, no sé si ustedes lo han observado, pero cuando uno está enojado, no sabes de dónde sacas energía, pero hasta puedes, no sé, o sea, por ejemplo, a mí me pasa en el gimnasio, ¿no? Cuando si traigo una emoción de coraje, hasta levanto más pesas, o sea, lo hago con más ganas porque traigo esa energía acumulada. Entonces, si nosotros liberamos eso yo desde la ira, imagínense la capacidad que vamos a tener, el carácter, el temperamento correcto, porque carácter no es una persona que grita y que anda asustando e insultando a la gente, no, carácter es ese punto medio cuando liberamos eso yo desde la ira, porque la ira, fíjense, la ira es mucha debilidad. Podríamos pensar que no, pero sí. Una vez una instructora ponía este ejemplo. Una persona, porque la ira está muy relacionada con el miedo, con el temor. Una persona que va por la calle con una pistola es puro miedo. ¿Por qué? Porque no confía en sí mismo, porque está desconfiando, porque tiene mucho miedo de que le hagan algo. Entonces tiene que traer una pistola para defenderse, porque no tiene ese contacto con su ser. Cuando tenemos ese contacto con nuestro ser, a nada le vamos a tener miedo. Una persona que, no sé, que anda insultando, que anda queriendo sobajar a los demás, es miedo. Incluso uno lo puede ver cuando vemos una persona así tan agresiva, hablemosle con dulzura. En algunos casos, no estoy generalizando, pero que llega, no sé, la pareja muy enojada y nosotros, en lugar de brincar y ofenderle también, le empezamos a hablar con tranquilidad, con serenidad. Oye, amor, ¿qué tienes? Algo te pasa, ven. Vamos a notar cómo esas barreras que traía, ¡fum!, se le caen, porque lo que necesitaba esa persona era eso, comprensión, cariño, era lo que estaba buscando. Hasta se puede poner a llorar, ¿eh? O sea, por toda esa frustración acumulada era un mal uso de fuerza, pero vemos que detrás de la ira en verdad hay mucho temor. Los perritos, hasta lo vemos en los animales, los perros, ¿por qué ladran? Porque tienen miedo, o sea, no lo hacen realmente por valientes, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando estudiamos de esa forma nuestra ira, vemos cómo nos vuelve muy vulnerables y muy débiles y vamos a buscar a toda costa transformarla, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces, pues todas esas palabras que en el día decimos de manera irónica, esos detalles, porque la ira luego se esconde. Yo cometí el grave error de decir que yo no era una persona iracunda. Por supuesto que no, o sea, claro que lo soy, nada más que mi ira se disfraza de otras formas, entonces uno la ve como neurosis, como frustración, cuando uno está apretando los dientes de coraje y se está aguantando la rabia, pero por dentro estás que ardes, esas miradas cuando volteamos los ojos al revés, o sea, todos esos son detalles de la ira y claro que los hay, nada más que a algunos se les ve más fácil y otros pues no es tan sencillo verlos, ¿no? Bueno, entonces vemos a los yoes peleadores, los que insultan, los agresores, y aquí el trabajo es cambiar la forma de reaccionar. Simplemente hoy, que mi mamá siempre es la que maneja, yo iba a un lado de ella, y cuántos detalles de ira, en verdad, de los que se atraviesan, de los que se aceleran para, no sé, ofenderte, o sea, toda la gente que va manejando va loca, o sea, neurótica, en verdad, están como que así con los nervios de punta esperando a ver quién les hace algo para ofender, adelantarse, o sea, es en verdad una locura. Yo me autoobservo y voy estresada, o sea, voy estresada, me va, déjenme agregar,
¿Qué tal, Iván? Empiezo a sentir así una ansiedad en el estómago de ver cómo se ponen y digo, ay, y es trabajar constantemente esa manera de reaccionar porque en un ratito uno está desgastando muchísima energía de forma innecesaria. ¿Qué es lo opuesto a la ira? La dulzura, la paciencia, el control. No pasa nada. O sea, todo tiene una solución. ¿Sale? Entonces, pero obviamente pues hay que empezarle a pedir muerte a todos esos detallitos de ira que en el día a día me van agotando mi energía. Cambiando nuestra manera de reaccionar, porque la ira es muy rápida, o sea, reacciona. Bueno, ahora, tenemos la otra infradimensión que tiene que ver con Júpiter. Júpiter en el aspecto positivo es el dadivoso. No sé si ustedes han estudiado un poco de la lectura de los griegos. Ay, es que se me olvidó el nombre, pero bueno, de quién era Júpiter. Y Júpiter es un personaje que todo lo que toca lo potencializa, es muy dadivoso. Entonces, aquí encontramos lo opuesto, porque es referente a nuestros yoes. Encontramos a los yoes tiranos, los acaparadores, lo que guardan todo para sí mismos, los que no respetan el libre albedrío. Yoes que atentan contra el amor y lo divino. Entonces, ¿cómo los podemos ver en nuestro diario vivir? Estos yoes tiranos también se disfrazan. A veces uno puede decir, no, yo ni soy tirana. Hay que autoobservarnos. Cuando nos molesta que alguien diga cosas que, o sea, digamos, yo tengo ciertas creencias y alguien dice algo completamente opuesto y a mí me empieza a molestar, es mi yo tirano, ¿vale? ¿Por qué? Porque no acepto otros comentarios, pensamientos diferentes. Cuando yo busco manipular a alguien para que se obtenga lo que yo quiera, es mi yo tirano. ¿Y cómo lo podemos ver disfrazado? Pues a lo mejor uno como mujer, para obtener lo que quiera, pues habla más suavecito, es más persuasiva, pero finalmente uno sabe que se va a hacer lo que uno quiere. ¿Sí me explico? Si hace así. Entonces ahí ya encontramos un yo tirano. Hay otras personas que manejan el yo tirano de manera muy obvia, que literal es por medio del miedo, de amedrentar, padres que golpean a sus hijos desde muy pequeños para generarles ese temor y que les obedezcan, que los obligan a estudiar carreras que ellos no quieren. Esos yoes traen karmas muy feos, ¿eh? O sea, uno en verdad vivimos más libres cuando respetamos a los demás. Imagínense, si Dios mismo nos da el libre albedrío, ¿quiénes somos nosotros para quitarle a los demás su libre albedrío? O sea, ¿por qué lo hacemos? Y todo lo hacemos en base a nuestro rol en la sociedad, incluso a nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, uno como hijo, bueno, habrá quienes sí, ¿no? Pero por lo general cuando uno es niño no se va a poner a tiranizar a los papás. O sea, por lo general lo hacemos con el débil, con el hermano chiquito, porque ese sí me va a hacer caso. Y el hermano chiquito lo hace con el perrito, ¿verdad? No puede con el mayor, pero lo hace con el perrito. Y así andamos tiranizando a todo el mundo, depende del rol que nos toque. También nos pasa en los restaurantes, ¿no? Cuando vamos en modo de cliente, entonces yo ya me siento con el poder de dar órdenes, de decir, de aquí se hace lo que yo quiera porque yo soy el rey, el príncipe. Y pues tantos casos, ¿no? De personas que hemos visto, nada más le dieron el traje de oficial o de una posición superior y le brincaron todos sus yoes tiranos, ¿no? Sus yoes, creídos, crecidos, etcétera. Entonces, todo depende del rol en el que tengamos. Bienvenida, Ani. Porque a veces uno pues está en el lado en el que, no sé, tenemos un rol muy bajito en un trabajo y pues obviamente andamos sumisos, ¿no? Con la cabeza debajo, pero ya no nos cambian de posición y queremos andar tiranizando a todo el mundo. Entonces hay que observar esa parte. ¿Qué otra cosa? Cuando buscamos, aquí también entran los yoes fanáticos, ¿no? Cuando en base a nuestras creencias buscamos que los demás crean lo mismo. O sea, si la familia es cristiana, pues los hijos también tienen que ser cristianos y tienen que obedecer y acatar. Híjole, no sé si ustedes, bueno, a mí me tocó vi un poco la historia de dos hermanos cantantes que son Jesse y Joy, que tuvieron papás que eran de una religión y los tiranizaban mucho a ellos desde niños. Y resultaba que los papás pues estaban también, eran pastores, ya me acordé.
Y los papás estaban muy frustrados también, porque pues seguir las reglas de una religión y sobre todo cuando no hay una comprensión de fondo, pues finalmente nos frustra, ¿no? Porque no lo entendemos, por qué debemos hacer ciertas cosas. Entonces ellos tiranizaban a sus hijos tanto que sus hijos ya de adultos ya ni quieren creer en Dios, o sea, terminaron hartos, o sea, no quieren saber nada de Dios, o sea, se enfadaron y pues le agarraron mucho odio a sus padres, ¿no? Y tenemos que ver que estos pues son yoes, son defectos tristemente que cuando se alimentan mucho hacen mucho daño a los demás y pues a nosotros mismos, porque si nosotros no nos podemos controlar, que andamos buscando controlarle la vida a los demás, ¿no? Entonces, bien, espero que hasta aquí se haya entendido. Igual vamos a ver al final que ustedes puedan hacer sus preguntas, porque ya estamos pasando a las últimas infradimensiones. La séptima infradimensión es una infradimensión muy pesada. Es la esfera de Saturno. La esfera de Saturno está relacionada con nuestro centro superior, el emocional superior, y tiene a cargo el manejo de la naturaleza. Aquí encontramos todos los delitos contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Digamos que el Espíritu Santo es lo más puro en nosotros, es lo que es natural, ¿sale? Todo lo que sea contra natura, antinatural, es un delito contra la madre naturaleza y contra Dios, contra nosotros mismos, contra el arte, que es la sexualidad. Entonces, vamos a ver yoes que tienen que ver con la masturbación, con el lesbianismo, con el homosexualismo, con los cambios físicos. Yo es que les gusta hacerse modificaciones permanentes físicas, como las cirugías plásticas, porque estos entran como parte de la contranaturaleza, porque pues finalmente no nacimos así, ¿no? Y a yoes muy pesados, personas que ya mutilan partes de sus cuerpos para lograr una cierta identidad. Son yoes muy terribles y actualmente estamos en una etapa pues muy oscura porque tristemente se le está permitiendo, bueno, ya ahorita se paró un poco, pero con esta cultura woke se les permitía ya a los niños, esto empezó en Estados Unidos, y se les permitía a los niños que ellos pudieran decidir su cambio de sexo desde muy pequeñitos, cuando se sabe, y los psicólogos, la ciencia sabe, que el cerebro todavía no está desarrollado, o sea, el cerebro se desarrolla mucho más adelante ya por completo. Entonces no estamos capacitados para tomar decisiones de ese nivel. Sin embargo, ya a los niños se les permitía definir su sexo y se les daban hormonas y cosas así. Creo que ya con la entrada de Trump eso paró un poco, pero se está poniendo súper de moda. Entonces, pues es algo muy triste y hace parte de esta influencia de Saturno que atenta contra lo más sagrado, ¿no? Hay otros tipos de, pues la pornografía, la prostitución, vender nuestro cuerpo, hay, digamos que también nosotros como mujeres tenemos etapas en las que no es bueno practicar el sexo, no es lo natural. En este caso, cuando estamos en menstruación, cuando se está en embarazo, en lactancia, no es correcto practicar el sexo. Sin embargo, se hace. Y lo que es peor, porque algunas mujeres, yo he escuchado a mujeres que ellas decían, es que yo no quería estar con mi pareja estando embarazada, no sentía el deseo. Sin embargo, se autoobligaban por sentir esa, pues por satisfacer al hombre, ¿no? Entonces, aquí también están los yoes que se autoobligan a practicar el sexo sin querer. Y esos son yoes muy violentos contra nuestra naturaleza. Entran los yoes de la violación, y bueno, muchísimos yoes que tienen que ver con esta parte. Los yoes también de los anticonceptivos. Vamos a ver que uno puede practicar el sexo sin necesidad de cosas de esos intermediarios de plásticos y cosas, no es necesario. ¿Por qué? Porque pues todo eso, todo el daño que nos ocasiona, ¿no? Y toda la frustración, miren, por ejemplo, ahorita supuestamente ya hay anticonceptivos para hombres, pero
lo normal era que las mujeres tuviéramos que usarlos, ¿no? Y todo lo que producen, todos los desequilibrios físicos, o sea, hormonales, que producen estos, los parches, las pastillas, que las ponen hasta más gordas, las llenan de granos, y dices, o sea, si uno usa un poquito la lógica, dices, no es natural. O sea, eso no es natural, porque si fuera natural, no nos provocarían esos daños físicos, ¿estamos de acuerdo? Peor aún cuando se hace el proceso de la vasectomía. Híjole, a mí me tocó escuchar un caso de un muchacho que estaba tan frustrado por haberse hecho la vasectomía, porque pues él después quiso tener más hijos, se divorció y pues en el afán de buscar otra pareja y decir, ya no voy a poder hacer la mamá, o sea, ya no voy a poder hacer eso. Y el pobre pues se arrepiente horrible y es algo que ya no puede cambiar. Entonces, ¿cómo en algún momento se nos puede poner un yo que tenga el deseo de hacer algo y más adelante después arrepentirnos, ¿no? O sea, porque finalmente fue un yo que apareció en un momento, pero no era consciente del futuro, de todo lo que podía pasar más adelante, ¿no? Entonces, pues sí son yoes que son muy violentos contra nosotros mismos. Los yoes también que hacen castraciones a los animales. En esto hay mucha polémica y esta esfera en verdad es muy polémica, pero no se trata de eso, sino que reflexionemos. ¿Por qué? Porque el quitarle el derecho a un animalito de su sexualidad es un delito. Yo sé que lo vemos como, no, Frida, pero pues es que hay muchos animales en la calle, pues, y se mueren de hambre y esto, ¿no? Ok, pero ¿quién les quitó su espacio? Nosotros. ¿Por qué? Porque construimos casas, porque hemos hecho todo antinatural. O sea, hemos destruido la naturaleza para hacer más casas por la ambición. Tantas cosas que se han hecho por ambición. La electricidad que no sea de manera solar, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que no es necesario decirlo, el uso de la gasolina, pudiendo usar cosas que no sean tan contaminantes. Y es parte de nuestra responsabilidad, pero ¿por qué? Aparte de hacer eso, aparte de dañar de esa forma el planeta y a nosotros mismos, aparte quitarle su sexualidad a los animalitos. O sea, ellos ni siquiera son conscientes, de repente despiertan y ya les cortaron, ya les hicieron una cirugía y se deprimen muchísimo porque lo más triste es que mucha gente lo hace para domesticarlos. O sea, ¿qué es lo que vemos con los gatos? Los gatos en su esencia, en su naturaleza, son salvajes, les gusta salir, hacer sus cosas. Y dicen los dueños, ¿no? Pues para que se quede en la casa como debe de ser, lo castro, ¿no? Entonces ahí ven al pobre gatito triste, deprimido, gordo, porque algunos como que engordan y pues ya se quedó así, ¿no? Los caballos y todos los animales que de esa manera los pueden controlar. Y esto hace parte también de nuestros yoes tiranos, ¿sale? Que quieren hacer las cosas como ellos quieren y conciben que es correcto cuando por algo las cosas son así. Entonces, aquí también vamos a observar todos los delitos que hemos cometido contra la madre naturaleza, o sea, contra los mares, cómo cuidamos el agua, todos esos detalles hacen parte de esta infradimensión. Y bueno, vamos a pasar a todos los defectos de la esfera de Saturno, debemos de trabajarlos para llegar a las verdaderas prácticas de suprasexo. El suprasexo es que nosotros podamos vivir una sexualidad superior. ¿Cómo vamos a vivir una sexualidad superior con yoes lesbianos, con yoes homosexuales, con yoes degenerados? Va a ser muy difícil. ¿Por qué lo digo? Porque hasta en las parejas heterosexuales podemos ver yoes de lesbianas. O sea, cuando uno, les voy a explicar un poquito eso porque a lo mejor, pues es obvio que pues es la primera vez que lo ven. Cuando uno como mujer siente rechazo al varón, siente odio, siente resentimiento y alimenta mucho esa parte, sin darnos cuenta se alimentan detalles de lesbiana. Y esto lo vemos en conversaciones entre amigas que empezamos a platicar de todo lo que hemos padecido con los hombres y entonces llega un punto en el que uno dice, pues mejor me hago lesbiana y lo decimos de broma o cosas así, pero ya son detalles
de esos yoes, porque lo normal es que sintamos atracción al sexo opuesto, porque lo que son el órgano femenino y el órgano masculino están hechos para conectarse. O sea, esa conexión permite la creación y la reproducción. Por lo tanto, no podemos estar peleadas con el sexo opuesto. Tenemos que entender que el daño que nos hacemos no es de géneros, es de yoes. Los defectos son los que dañan. No podemos generalizar y decir, no es que los hombres son infieles, porque hoy en día las estadísticas creo que ya aumentaron en mujeres infieles. Y tampoco podemos decir, no es que las mujeres son infieles, o sea, no, más bien son los yoes y los valores que tiene cada persona. Entonces, yo nos invito a todos, a mí también, a hacer una reconciliación con el sexo opuesto, porque muy probablemente le tengamos resentimientos hasta por nuestro papá. A mí me tocó vivir una familia de un padre muy machista y vi cosas muy dolorosas que busqué no repetir, pero en el fondo de eso, pues sí hay muchos traumas, hay mucho resentimiento y uno, sin darse cuenta, se aleja de esa parte masculina. Y esa parte masculina es el reflejo también de nuestro padre interior. Entonces, sin darnos cuenta, nos alejamos de las dos partes. No podemos estar peleados con eso porque, como les digo, alimentamos esa parte. Y lo mismo los varones, los hombres no pueden igual agarrarle coraje a la mujer y lo que estamos viendo hoy en día. Ya las mujeres, los hombres ya también levantan su bandera de libertad y dicen, es que las mujeres nos esclavizan, las mujeres todo quieren. Y esos, perdónenme, pero son puros pensamientos maricones, ¿sí? Entonces, estamos viendo yoes peleándose, o sea, entre los dos géneros peleándose. Hay que corregir eso, porque si queremos regenerarnos, tenemos que entender que necesitamos al sexo opuesto, ¿sale? Y que esos son pensamientos degenerados. ¿Qué otra cosa? Y pues también cuidar ese rechazo al sexo, porque también los yoes célibes, por ejemplo, hacen parte de los delitos contra natura. Esas personas que ya no quieren practicar el sexo y que les da asco, no es normal, no está bien, no es correcto. Como les digo, nacimos con un sexo, nacimos con una sexualidad, hay que saberlo usar. Lo más probable es que no lo hemos hecho de la manera más consciente, pero ese sexo no tiene nada de malo, no tenemos que verlo como algo sucio. Entonces, ese tipo de pensamientos hay que corregirlos porque tampoco nos van a ayudar, ¿sale? Bueno, y ahora sí, vámonos a la octava infradimensión, que es la esfera de Urano, que tiene que ver con los yoes de la mentira, la falsificación y el adulterio, ¿sale? La palabra adulterio significa quitarle lo puro a algo, adulterarlo. Por lo tanto, esto tiene que ver mucho con todas las variedades de mentira que existen dentro de nosotros. La mentira inicia con una mentira piadosa y dicen que para ser mentiroso, primero el primer mentiroso tuvo que haber sido uno, porque primero nos creímos la mentira para después decirla. El decir las cosas a medias, el ser hipócritas, cuando alguien no nos cae bien y le sonreímos, es mentira, es algo falso. Hoy en día estamos vibrando en la esfera de Urano como si no hubiese un mañana, porque todo lo que vemos en redes sociales está sumamente adulterado. Ponemos la foto donde mejor nos vemos. E incluso ahorita con la inteligencia artificial, yo en verdad me pregunto, el día de mañana, por ejemplo, los jóvenes, que pues su manera de ligar o de conectar con personas, pues es por medio de las redes sociales. O sea, cualquier persona puede hacer un perfil y ver que viaja o que hace cosas, porque por la inteligencia artificial puede hacer esas fotos y todo ser falso. O sea, qué peligroso, ¿no? O sea, estamos en unos tiempos como que bien peligrosos en ese sentido porque cada vez nos volvemos más falsos. Entonces, tiene que ver con esa parte. Las cosas, los alimentos transgénicos, los alimentos adulterados, que ya no son naturales, pues hacen parte de este adulterio. Cuando, esa parte ahorita se me olvidó, a ver si ahorita me acuerdo. Y lo opuesto a esta parte, pues tiene que ver con el verbo, con la verdad, con el ser honesto, con ver lo puro de las cosas, lo genuino, ¿sale?
Entonces, cuando trabajemos estos yoes, pues va a empezar a relucir toda esa parte de nosotros, la honestidad, la justicia, pues esos valores, ¿no? Que sería lo contrario. Y pues esta frase, vivir en pos de la verdad. Pero esto es bien complicado porque normalmente nos gusta pues vivir en esta ilusión, en esta falsedad, incluso cuando nos enamoramos, ¿no? Están las personas de nuestro alrededor diciéndonos, porque pues ellas no están enamoradas como nosotros, y nos dicen, oye, pero no te das cuenta que ese hombre es así, que ese hombre es asá, te va a hacer daño, no sé qué. Y uno no, porque nos gusta vivir en esa mentira, nos gusta vivir en esa falsedad, en adornar las cosas, en autoengañarnos. Entonces, en esta parte, pues, los primeros perjudicados, pues, somos nosotros, ¿no? Y porque realmente nadie nos engaña, nos engañamos nosotros cuando no cuestionamos, cuando no queremos ver la verdad, cuando nos enamoramos de la ilusión. Y la verdad es amarga, pero la verdad es libre, como lo decía el Maestro Jesús, ¿verdad? La verdad nos hará libres realmente. Entonces, bueno. Y por último, vemos la novena infradimensión, que es la esfera de Neptuno, que ya esta parte se encuentra en nuestros órganos creadores. Y aquí encontramos todos nuestros yoes traidores, que finalmente son todos, porque todos traicionan a la conciencia por satisfacerse a sí mismos. Por lo tanto, encontramos tres tipos de traidores, que son en específico el traidor del deseo, el traidor de la mente y el traidor de la mala voluntad. Todos nuestros defectos se filtran por estos tres aspectos. Entonces, el traidor del deseo. Todos nuestros defectos se manifiestan primero por deseo, después se justifican y por último actúan. Entonces, está el deseo de tomar alcohol y es ese fueguito, pues ese deseo de el saborcito, empiezo a salivar, se me antoja. Pero en mi procesamiento mental psicológico tiene que haber razones para hacerlo. O sea, uno no puede actuar simplemente por deseo, o sea, tiene que tener razones porque tenemos una parte intelectual. Entonces el traidor de la mente nos empieza a decir, sí, te lo mereces, disfruta un ratito, gózatela, has trabajado mucho, has hecho, eso te va a relajar, te vas a sentir mejor. Entonces, escuchamos ya los argumentos y decimos, claro, entonces ya eso nos impulsa a hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Hablar, autorreflexión. ¿Qué tanta verdad tiene ese yo? ¿Hasta dónde me va a llevar? ¿Sí me explico? Y de esa manera, ahora nosotros darle argumentos para no hacerlo. No, ya no, porque no lo necesito. Porque no necesito eso para divertirme. Me puedo divertir en mis cinco sentidos. Porque no es cierto que eso me relaja. Al día siguiente amanezco mal. O sea, me adormece la conciencia, o sea, empezar a argumentar todas nuestras reflexiones y eso va a hacer que ese defecto vaya perdiendo voluntad. Pero si le damos rienda suelta a todo lo que nos dicen los yoes, pues simplemente vamos a ser esclavos de esos defectos. Por eso ellos son traidores. Y así se van moviendo. Algo que pasa mucho es que a veces uno no hace ciertas cosas pero luego ve que alguien más las hace y no le pasa nada. Entonces decimos, y las personas suelen, pues todos somos yoes, ¿no? Y finalmente cuando hablamos con la gente, pues terminamos hablando con sus yoes y vemos que cuando uno presta atención a las conversaciones, vamos a ver cómo toda la gente se justifica. O sea, te dicen, no vive, es que vivir es conocer muchos hombres, es que te hace falta mucho por vivir, es que tienes que probar, experimentar, y te empiezan a decir, y esa hace parte de sus justificaciones. Y si nosotros no nos estamos autoobservando, caemos en decir, no, pues sí es cierto, pues yo a ella la veo bien feliz por hacer eso. Entonces, pues a lo mejor no es tan malo y nos dejamos convencer. Entonces uno termina haciendo algo que en su conciencia sabemos que no nos hace sentir bien, que no es lo que queremos y caemos en la tentación. Entonces, ¿cómo vemos estos tres filtros de la mente? Autoobservándonos. ¿Dónde está el deseo? ¿Qué me dice el deseo? ¿Qué quiere el deseo? ¿Cómo lo justifica la mente y cómo eso me impulsa a actuar? ¿Sale? Este,
Y, ok. ¿Para qué estudiamos todo esto? Este viaje que hicimos, este recorrido por todas las infradimensiones, es lo que se llama conocimiento de sí mismo. De estas mismas va a salir toda la luz que ilumina nuestras tinieblas interiores o la sabiduría del mal, porque en cada uno de nuestros defectos hay una chispa de conciencia que cuando lo eliminamos se libera. Uno tiene miedo a eliminar ciertos defectos porque nos agradan demasiado, pero tenemos que entender que el ser no es tonto, que cuando liberamos esa conciencia del yo, eso va a ser superior a lo que era el yo, ¿sale? Les voy a platicar, por ejemplo, yo tengo un yo una vez me mostraron un yo que es el yo zorro. El yo zorro es un yo muy astuto, que tiene astucia para hacer negocios, para hacer cosas. Pero yo una vez autoobservándolo me di cuenta que ese yo obviamente me genera mucho placer. Pero ese yo es malo y es inconsciente porque yo ya nada más andaba buscando hacer negocio de todo, hasta de las cosas feas pues que pasaban. O sea, ya si pasaba la muerte de alguien, ya estaba pensando cómo hacer negocio y ya me empecé a dar cuenta de decir, no está bien, ¿sí me explico? Porque hay egoísmo en eso, incluso me estoy volviendo fría ante las situaciones complejas. Entonces ahí uno va viendo la maldad de los yoes que parecen que no son tan malos, ¿sí me explico? Entonces, todo eso uno lo va como que reflexionando, o sea, se vuelve una situación muy interesante porque en todo nuestro día a día, en verdad que tenemos tanto trabajo que hacer. Todos nosotros somos una materia andante, o sea, somos espejos, estamos en nuestros propios exámenes, cada uno de nosotros en exámenes distintos, del apego, del miedo, de la ira, del resentimiento, del orgullo. Y estemos o no trabajando, siempre estamos enseñando a los demás, pero más que querer estar enseñando a los demás, vale la pena que aprendamos de nosotros, o sea, de nuestros propios yo, revisándonos, ¿sale? Y quitándonos todas esas condiciones. Listo, pues esto fue el tema de hoy. No sé si tengan alguna duda, porque fue un tema muy extenso y hablamos de demasiados yoes. Entonces, no sé si quieran compartir algo, dar alguna opinión, este, una duda, algo que no haya quedado muy claro. Yo tengo una duda, ¿los yoes se pueden heredar, por ejemplo, los yoes de los padres y las madres, se te pueden pegar también o no funciona así? Pues el tema con los papás es que, digamos que, para empezar, los padres que nos tocaron son por karma. Entonces, de alguna manera ya teníamos ciertos yoes que tenían cierta, ay, se me fue esa palabra, que nos parecíamos a nuestros padres, pues. O sea, no es casualidad que hayamos tenido un papá alcohólico, no es casualidad un papá tirano, porque quiere decir que tenemos esos yoes. Entonces, digamos que ya desde antes ya traíamos esos yoes. Más aparte, según la inconsciencia de los papás, cómo nos van educando, pues todo eso va formando lo que es nuestra personalidad y pues puede estar formando también yoes nuevos. Y pues eso, claro que nos afecta. O sea, claro que nos afecta el cómo nos educan nuestros padres, y pues son cosas que hay que trabajar entendiendo que los papás como tal, el objetivo mayor de los padres era darnos la vida, ¿sale? Que hay que agradecerlo mucho porque vemos hoy en día en la sociedad que ya nadie quiere tener hijos. Entonces yo digo, gracias a Dios que nací todavía antes en el tiempo en el que no estaba eso de moda y mi mamá pues me tuvo, ¿verdad? Si no, quién sabe. Entonces ya es lo más que les podemos agradecer. Ya lo demás, lo que alcanzaron a hacer, que si nos dieron educación, nos dieron comida, pues ya son agregados.
pero hay que entender que nuestros padres pues son personas inconscientes que cometieron muchísimos errores porque tienen un montón de yoes. Agradecerles la vida y de ahí en adelante entender que nuestros reales padres no son ellos, son nuestros propios padres internos, nuestro ser, buscar a esos padres, a esos reales padres. Pero sí, pues de alguna manera, claro que nos alcanzan a pegar. Sin embargo, miren que hay cosas bien interesantes. Hay personas que nacen en familias muy difíciles y sin embargo hacen cosas distintas. O sea, pueden, no sé si han escuchado esas historias de hijos que nacen con papás alcohólicos y ellos no se hacen alcohólicos. Es más, aprenden de decir, experimentan en cabeza ajena, ¿no? Dicen, si mi papá sufrió tanto, por eso yo no lo voy a hacer. Y ahí ya participa su conciencia, o sea, su conciencia del hijo dijo, eso no lo vamos a permitir. Y cambió su historia, ¿no? Entonces, todo es como muy relativo también. A ver, ahora sí voy a ver comentarios. Mm, a ver, dice Adela, gracias Frida. Angélica, me encantó la clase de hoy, muy clara y concisa. Tengo mucho que trabajar. Sí, Angélica, la verdad es que todos. ¿En algún momento nos puedes explicar cómo es eso de que nos tocaron nuestros padres por karma? Llegué tarde a la clase, no sé si lo dijiste en los primeros minutos. Claro que sí, Adela. De hecho, ese es uno de los temas más importantes de comprender y lo vamos a ver en la conferencia número 13. Ya no tardamos. Es la de leyes de karma y dharma. Y lo más padre es que vamos a aprender cómo pagar esos karmas, porque no venimos o sea, tampoco venimos a este mundo a cargar lastres y vivir todo el tiempo atormentados, ¿no? O sea, uno puede transformar también su realidad pagando esos karmas y descubriendo realmente qué es lo que debe, ¿no? Claro que sí lo vamos a tocar. Y bueno, pues fue la clase de hoy. Les voy a compartir una tablita muy específica donde viene el orden de todos los yoes. Y la siguiente clase vamos a hablar sobre los 7 cuerpos y también vamos a ver cómo la práctica de suprasexo, ¿sale? Para que no se la pierdan. Listo, no sé si alguien más quiera compartir. El día de hoy nos acompañó a Ani, Froilán, Hanna, Iván, Camilo, Angélica, Adela, Solecito. Gusto que estén aquí. Este, bueno, ya voy a dejar de compartir. Listo, ¿verdad? Bueno, pues si ya no hay una duda, no hay ninguna duda, eso es todo por hoy. Que tengan un buen descanso, un gusto compartir con ustedes, que aprendimos todos, porque yo también aprendo. Y pues nos vemos el día martes. Con mucho gusto, Adela, que descansen. Chau, chau.